Están intentando manipular el mercado. Básicamente, eso es lo que está pasando. Esa es la idea. Y esto ya ha ocurrido. Lo llaman de forma un tanto genérica Operación Twist. Nosotros nos referimos a ello como Operación Twist. Quieren retorcer la curva de rendimientos, ¿entiende? Cuando se entra en una guerra, los combatientes quedan atrapados por los acontecimientos. Así que, y todo el mundo se da cuenta de que Trump está atrapado en la guerra. No puede hacer nada al respecto. Se ha metido él solo en una trampa, y como resultado, pierde mucha credibilidad. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy tengo el gran placer de dar la bienvenida a un destacado economista estadounidense, el Dr. Steve Hanke. El Dr. Hanke es profesor en la Universidad Johns Hopkins, investigador senior en el Instituto Mises y comentarista. Recientemente ha publicado un nuevo libro titulado Hacer que el dinero funcione, que esperamos poder comentar pronto en el programa. Steve, bienvenido de nuevo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, es un placer estar contigo, Lena. No, es un placer tenerte aquí. Están pasando muchísimas cosas en el mercado de deuda del Tesoro, en el mercado de bonos, mejor dicho, y tenía muchas ganas de hablar de ello contigo. El Tesoro ha anunciado que en la práctica aumentará sus compras de bonos del Tesoro a largo plazo hasta como mínimo $4,000 millones por operación. Pero el mercado de deuda del Tesoro supera, por supuesto, los $30 billones. El anuncio de Scott Bessent indica que el Tesoro está, en la práctica, recomprando miles de millones de dólares de su propia deuda, mientras al mismo tiempo emite enormes cantidades de deuda nueva. Entonces el Tesoro está comprando sus propios bonos porque Washington está perdiendo en la práctica el control del mercado de bonos. ¿O hay alguna otra razón que te gustaría señalar? Bueno, están intentando controlar el mercado de bonos y tratan de controlarlo para gestionar, para poner una especie de techo a los bonos a largo plazo o a los tipos de interés del bono a 10 años y del bono a 30 años. Quieren mantener bajos esos tipos porque el bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años sirve de referencia para casi todos los tipos de interés, según la rentabilidad que esté ofreciendo. Los tipos de interés de las tarjetas de crédito se basan en eso. Las hipotecas se basan en eso. Así que existe un gran incentivo político para mantener bajos esos tipos concretos. Y creen que pueden lograrlo mediante lo que llaman control de la curva de rendimientos. Consiste en recomprar esos bonos a largo plazo. Si los recompras, manipulas artificialmente al alza el precio y el tipo de interés baja. Pero claro, todavía tienen que financiar los déficits continuados en los que incurre el gobierno de Estados Unidos. Así que como resultado, emiten más letras del Tesoro a corto plazo, con vencimientos de 2 años o menos. De este modo, están manipulando lo que llaman la curva de rendimientos. Y la curva de rendimientos no es más que un gráfico de cuáles son los tipos de interés para cada plazo. Si tienes unos ejes, con el tiempo extendiéndose en el eje horizontal y los tipos de interés en el eje vertical, para cada periodo de tiempo tienes un tipo de interés. Y si los representas todos juntos, obtienes lo que se llama una curva de rendimientos. Y quieren mantener bajo el extremo largo de esa curva de rendimientos. Pero claro, eso hace que suba la parte a corto plazo, porque estás emitiendo más letras del Tesoro en el tramo corto, y eso hace que bajen los precios y suban las rentabilidades. Así que se vuelve algo técnico, pero están intentando manipular el mercado. Eso es básicamente lo que está pasando. Esa es la idea. Y esto ha ocurrido recientemente. Lo llaman Operación Twist. De forma genérica, nos referimos a ello como Operación Twist. Quieren retorcer la curva de rendimientos, ¿entiendes? Bajarla en el extremo largo, en los vencimientos largos, y luego empujarla hacia arriba en el corto plazo.
Así que lo hemos hecho 2 veces en Estados Unidos. En Japón lo han hecho una vez, a gran escala. Y la única vez que, digamos, funcionan de forma nominal es si la política monetaria es coherente con lo que quieran hacer. Así que, para ser coherentes con mantener bajos los tipos, la oferta monetaria tendría que estar contrayéndose. Tendrían que ralentizar la oferta monetaria. Pero no lo están haciendo. La oferta monetaria, de hecho, está aumentando. Si se fija en divisa M4, la tasa de crecimiento de esa medida amplia del dinero está creciendo un 6,7% interanual. Si mira la tasa anualizada a 3 meses o a 6 meses, está creciendo incluso más rápido. Así que eso sería lo único que realmente mantendría más bajos esos tipos o rendimientos a largo plazo, que les pondría una especie de tope o techo. Pero no es lo que están haciendo. No es lo que está ocurriendo ahora mismo. Anteriormente advirtió que la rentabilidad a 10 años podría subir otros 50 puntos básicos. ¿Qué efecto tendría eso en la economía estadounidense? Bueno, sin duda, frenaría el mercado de la vivienda. De todos modos, el mercado inmobiliario en Estados Unidos está en una especie de semi-recesión, y una de las principales razones es que los tipos de las hipotecas son más altos que en cualquier momento desde que empezó la gran crisis financiera en 2008. Así que los tipos hipotecarios son bastante altos. De hecho, son muy altos y subirán más por lo que está ocurriendo. Hay que entender bien la secuencia de estas cosas, y es bastante sencilla. Si hay un aumento considerable de la masa monetaria, al final, con cierto retraso, habrá un aumento de la inflación, y las rentabilidades de los bonos siguen a la inflación. Ese es un factor fundamental que impulsa las rentabilidades de los bonos. También intervienen otros factores, simplemente la oferta y la demanda. Hay una enorme. Ahora mismo veamos eso. El factor subyacente es monetario, lo que acabo de explicar. Demasiado dinero, el genio de la inflación ha salido de la botella y no va a volver a entrar. Eso mantiene altos los rendimientos de los bonos. Pero además, si se analiza ahora mismo la situación de oferta y demanda en el mercado de crédito, hay una enorme demanda de crédito, y la mayor parte procede del endeudamiento para inversión que se está produciendo en la inteligencia artificial, en estos centros de datos y demás. Así que todos, incluso alguien como Google, por ejemplo, o Meta, tienen un flujo de caja operativo que siempre es positivo. Quiero decir, tienen mucho poder de mercado y generan mucho efectivo, pero no generan lo suficiente para cubrir todos los gastos de capital que están realizando en estos centros de datos de inteligencia artificial. Y por eso están acudiendo al mercado de crédito y pidiendo prestado mucho dinero. Y eso, si aumentas la demanda de crédito, ¿qué pasa cuando aumenta la demanda de algo? Su precio sube. Así que ese es otro factor que está influyendo. Y luego hay un tercer factor, el nerviosismo general de los vigilantes de los bonos ante las políticas económicas de Trump y el hecho de que no están prestando ninguna atención al déficit que están acumulando en el gasto público y que están inmersos en esta guerra en Irán. La guerra en Irán influye en todo esto porque hay varias cadenas de suministro, fertilizantes, petróleo, productos refinados. Todas esas cosas están ahora mismo a precios elevados. Los precios son elevados y eso tiene entonces el sistema. En resumen, los vigilantes de los bonos han salido de la hibernación, y eso es realmente lo que está pasando. Y han puesto en su sitio al secretario Bessent. Básicamente, los vigilantes de los bonos han llegado a la misma conclusión que yo. El tope que quiere imponer con el control de la curva de rendimientos, o con la operación twist, como quieran llamarlo, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque la oferta monetaria está aumentando rápidamente. Y eso contradice la idea de intentar mantener bajos los rendimientos de los bonos.
porque si la oferta monetaria aumenta a un ritmo excesivo, al final la inflación se mantiene elevada y por encima del objetivo. Desde luego. Y ha mencionado un factor fascinante dentro de esta historia más amplia, el endeudamiento relacionado con la IA. Y por supuesto, eso genera una importante fuente de demanda de capital, porque el fuerte endeudamiento corporativo está asociado al despliegue de infraestructuras de IA. Así que ese auge de la inversión en IA compite en la práctica con el gobierno de Estados Unidos por el mismo conjunto de capital a largo plazo. Es una parte fascinante de la historia de la que no suelo oír hablar mucho. Así que le agradezco de verdad que lo haya mencionado, pero lo interesante es que esto tampoco es solo un problema de Estados Unidos. Las rentabilidades a largo plazo también han estado subiendo en Japón y en Europa. Entonces, ¿estamos ante una revalorización global de la deuda soberana? ¿O cuáles son los paralelismos entre Estados Unidos y los mercados globales de bonos, en concreto Japón y Europa? Bueno, lo que está ocurriendo es que algunos de los factores son bastante parecidos en todos estos mercados. Y el gran factor de fondo es que todos estos países tienen elevados déficits fiscales. Y si tienes un déficit fiscal elevado, tienes que emitir muchos bonos para financiarlo. Y si emites muchos bonos, ¿qué significa eso? Pues que hay más oferta. Y si aumentas la oferta de algo, ¿qué ocurre? El precio baja. Y con los bonos, el precio del bono baja, pero la rentabilidad está inversamente relacionada con el precio del bono, así que las rentabilidades suben. En resumen, están emitiendo mucha deuda y los vigilantes de los bonos dicen, sí, la compraremos, pero tenéis que pagarnos. Y Japón es especialmente importante porque los inversores japoneses han sido históricamente grandes compradores de deuda pública estadounidense. Japón posee la mayor parte de esa deuda. Así que, si los rendimientos japoneses suben lo suficiente como para hacer más atractivos los bonos nacionales, ¿podría la repatriación por parte de Japón de capital invertido en deuda pública estadounidense convertirse en una fuente importante de presión al alza sobre los rendimientos estadounidenses? Bueno, eso es un factor. Quiero decir, si empiezan a comprar bonos del Estado japonés, bonos japoneses, si los japoneses compran más de esos y menos bonos del Tesoro estadounidense, ¿qué significa eso? Significa que un gran demandante de bonos del Tesoro estadounidense sale del mercado. Y si baja la demanda de algo, ¿qué pasa? Baja el precio. Eso ejerce presión a la baja sobre los precios de los bonos y presión al alza sobre sus rendimientos. Así que sí, eso es un factor. Todas estas cosas que están ocurriendo están interrelacionadas. Esto pasa con todo en economía. Por supuesto, y ha mencionado la guerra de Irán. Y desde luego ha sido un gran factor de perturbación para la economía mundial y, por supuesto, para la geopolítica. Eso no hace falta decirlo. ¿Qué parte del caos en el mercado de bonos que estamos viendo desarrollarse en estos momentos atribuiría a la guerra en Irán y quizá al repunte previsto de la inflación asociado a los mercados energéticos? Bueno, creo que es considerable. Y la razón es que, una vez que entras en una guerra, los combatientes quedan a merced de los acontecimientos. Y todo el mundo se da cuenta de que Trump está atrapado por la guerra. No puede hacer nada al respecto. Se ha metido él solo en una trampa y, como resultado, pierde mucha credibilidad en el mercado. Es algo muy subjetivo, pero se refleja en la realidad, en el mercado de bonos. Porque la gente, los llamados vigilantes de los bonos, ¿qué dicen? Dicen, este tipo está a merced de los acontecimientos en Oriente Medio, y esos acontecimientos escapan a su control, no los controla. Y como resultado, más vale que nos paguen más, porque hay un riesgo de por medio.
Así que tenemos que incorporar ese riesgo a los precios. Es algo muy importante. Es un factor de confianza. No hay nada más importante que la confianza. En cuanto se pierde la confianza en un gobierno, se tiene un gran problema. Y por eso Bessent está librando esta acción de retaguardia. Creo que cometió un error tremendo al anunciar, por cierto, estas recompras, porque en primer lugar no van a funcionar. Pero, como resultado de anunciarlo y de hacerlo, y esa es la razón por la que hablamos hoy, la razón por la que me hizo la pregunta en primer lugar, ha creado inquietud. No diría caos, no me gusta usar exageraciones así, ha inquietado a los mercados. No saben qué va a hacer ese tipo a continuación. Y aquí entra la diferencia con alguien de inclinaciones intervencionistas como Bessent. Al fin y al cabo, Estados Unidos no había intervenido en el mercado de divisas del yen japonés desde hacía décadas, y él lo hizo. Y luego, un par de semanas después, volvió a intervenir. Interviene en el mercado de bonos con su control de la curva de rendimientos, con esa especie de operación twist. Así que los mercados se ponen nerviosos con gente así, porque en el fondo es intervencionista. No es un defensor del libre mercado. Quiere manipular, es manipulación. Y Trump es exactamente igual. Es un gran manipulador. Trump cree de verdad que puede manipular el mercado para llevarlo a donde quiera que vaya. Bueno, puede provocar grandes cambios a corto plazo en el mercado con estas publicaciones en Truth Social y demás. Y también hace declaraciones en la Casa Blanca. Puede mover el mercado, pero muchas de esas cosas son muy temporales. La cuestión es que resulta difícil cambiar los fundamentos de un mercado. Los fundamentos son los fundamentos. Y uno de los factores fundamentales que influyen en el mercado es la confianza. Piénsenlo así. Vamos a hacerlo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. Los mercados tienen un precio, y el precio en el mercado siempre viene determinado por la oferta y la demanda. Todo el mundo lo entiende. Pero ¿qué ocurre si hay mucha incertidumbre, riesgo y preocupación por la manipulación y demás? Entonces la oferta y la demanda, el punto en que se cruzan las curvas de oferta y demanda y se llega a un precio, bueno, eso se vuelve un poco más incierto. No está tan claro que la oferta y la demanda vayan a mantenerse ahí. Es decir, entra en juego la confianza, porque si falta confianza, la gente no sabe cuáles son los fundamentos. No puede analizarlos con el grado de certeza que tendría en una situación en la que confiara mucho en que la política está establecida, va a seguir igual, hay salvaguardas y todo eso. En esencia, no hay salvaguardas. Eso es lo que les preocupa. No saben qué va a hacer Washington D.C. a continuación. Sí, y eso podría ser positivo en los negocios, pero desde luego no en las relaciones internacionales ni a la hora de fijar la política económica. Creo que la administración Trump ha demostrado ser probablemente la más impredecible de las últimas décadas. Y cree que eso transmite al mundo el mensaje de que en realidad es más fácil no hacer negocios con Estados Unidos, o que es más fácil crear alternativas, diversificar, dejar de depender únicamente de los bonos del Tesoro estadounidense, que por supuesto han sido el activo refugio durante décadas y décadas. Pero ahora parece que la administración Trump está impulsando una política exterior completamente impredecible y extremadamente agresiva. Y ahora Bessent está llevando a cabo una intervención tras otra. Primero Japón, ahora el mercado de bonos. ¿Qué mensaje cree que está extrayendo de todo esto la mayoría global? ¿Y cómo se traduciría eso a corto plazo en compras de bonos del Tesoro estadounidense? Incluso quizá en que busquen diversificar sus operaciones y su liquidación de transacciones fuera del dólar estadounidense. Bueno, en ambos aspectos, la demanda de bonos, obviamente, como consecuencia de todas estas acciones amenazantes y demás,
Cree que los canadienses están comprando bonos estadounidenses ahora mismo. Quiero decir, ni siquiera están comprando vino estadounidense. Están boicoteando estas cosas. Así que, si creas muchos enemigos en todo el mundo, y eso es lo que ha ocurrido, la política exterior de Estados Unidos consiste en crear enemigos. Como resultado de eso, podemos conjeturar, al menos, que probablemente la demanda de bonos del Tesoro estadounidense será menor de lo que habría sido si no se hubieran creado todos estos enemigos. Esa es una cuestión. Ahora bien, ¿cómo te diversificas alejándote de eso? Pues puede verse incluso en las reservas de los bancos centrales. Se están diversificando y lo están haciendo a lo grande hacia el oro. El oro es el elemento diversificador. Así que se ha producido una sustitución considerable por oro proporcionalmente en las carteras de los bancos centrales. El oro ha aumentado como proporción de las reservas y el dólar estadounidense ha disminuido un poco. Pero, de nuevo, hay que tener mucho cuidado al hablar de estas cosas y al interpretarlas. Hay que mirar realmente los datos, porque de lo que estamos hablando son de cambios marginales, en los márgenes de lo que está ocurriendo. Ahora bien, en economía, por supuesto, es en el margen donde sucede todo. Eso es lo que hay que vigilar. Básicamente, hay que calcular la primera derivada de la ecuación para averiguar cuál es el cambio, cuál es la tasa de cambio de las cosas. Y hemos hablado de la tasa de cambio en los bonos. La tasa de cambio está girando, alejándose del dólar estadounidense. Y cuando digo girando, me refiero a un cambio relativo. Es decir, la demanda no es tan fuerte como habría sido si no se hubiese creado ahí fuera a todo ese grupo de enemigos. Así que hay gente buscando alternativas, y de ahí viene todo este discurso sobre la desdolarización. Se habla mucho de desdolarización. Esto, una vez más, ha distorsionado la conversación, porque si se observa el uso total del dólar estadounidense, no solo como reserva, sino también para liquidar transacciones y realizar operaciones de swap, estamos hablando de billones de dólares al día solo en swaps. El uso total del dólar estadounidense en los últimos 3 años ha aumentado proporcionalmente. Ha subido en términos absolutos, pero también ha aumentado un poco en proporción. El uso del euro ha bajado un poco. El yuan chino ha subido mucho, pero partía de una base de casi cero. Así que en términos de niveles absolutos, no es mucho más que una nota a pie de página en el conjunto del panorama. Por tanto, esta idea de que, de algún modo, todo se está desdolarizando y demás, es sencillamente absurda. Pero eso no significa que todas estas políticas no estén haciendo al dólar más vulnerable. Y en los márgenes, no es tan sólido como lo habría sido si no hubieras estado creando todos estos enemigos. Sin duda, sí, creo que la tendencia es muy clara, ¿no? La tendencia a cuestionar, en cierto modo, la dependencia de Washington en materia de políticas económicas, política exterior, asociaciones y relaciones, y creo que esa tendencia parece acelerarse cuanto más agresivas se vuelven determinadas políticas respecto a otros estados extranjeros, y cuanto más agresiva sigue siendo, creo, la administración Trump con ciertos aliados, entre comillas, que siguen desestimando el derecho internacional y realmente utilizan su influencia en Washington para su propio beneficio. Creo que esa tendencia a cuestionar la dependencia de Washington y después a alejarse de ella está convirtiéndose cada vez más en uno de los intereses nacionales de estados extranjeros, desde luego de China y de Rusia, porque les interesa reducir tanto como puedan su dependencia de esa estructura financiera, de ese marco financiero liderado por Occidente. Así que es una evolución realmente interesante y, por supuesto, las intervenciones de Bessent no hacen más que demostrar que la imprevisibilidad y la volatilidad han alcanzado un nivel completamente nuevo. Y todo esto se desarrolla con la deuda nacional de Estados Unidos superando el umbral de los 40 billones de dólares.
¿En qué momento ese enorme volumen de deudas se convierte en una limitación económica en lugar de ser simplemente una cifra muy grande? Porque Bessent dijo que no hay nada mágico en ello. Entonces, ¿tiene razón? Bueno, déjeme responder a eso. Pero antes, permítame resumir un poco lo que ha dicho, porque creo que es absolutamente correcto. Y lo que realmente ha dicho o está diciendo, ha mencionado la expresión Estado de Derecho. Pensemos en el escenario internacional y en las relaciones entre naciones soberanas. Hay una especie de reglas del juego, y parte de ese conjunto de reglas son las leyes internacionales. Y muchas de ellas Estados Unidos simplemente las ignora. Dice, sin ahora son irrelevantes. Ese es un aspecto. Pero hay todo tipo de reglas informales que quizás sean más importantes que las propias leyes internacionales. Y eso ha sido realmente destrozado por la administración Trump. En conjunto, se ha reducido el cumplimiento de las normas del derecho internacional, y Estados Unidos, la gran potencia imperial, simplemente dice, olvídenlo, nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y luego están esos acuerdos informales, esos códigos y demás. Y yo diría que han sido todavía más destrozados. Si sumas ambas cosas, tienes una situación que genera incertidumbre. Si no hay reglas de juego, tienes un problema. Quiero decir, hay mucha incertidumbre. Así es como resumiría lo que estabas diciendo. Tú y yo estamos diciendo en realidad lo mismo, solo que con palabras ligeramente distintas. Esa es una cosa. Ahora, la segunda cuestión es la deuda de 40 billones de dólares. ¿Y cuándo se hace realmente efectiva? Bueno, ya se está haciendo efectiva, porque si tienes deuda, tienes que atender el servicio de esa deuda o declararte en suspensión de pagos. Y la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos no permite la suspensión de pagos. Así que cualquier conversación sobre un impago sería inconstitucional. Estados Unidos no podría incumplir el pago de su deuda. Ahora bien, puede hacerlo de facto, en cierto modo, porque puedes diluirla con inflación. Así que podrías tener básicamente una especie de impago nominal, pero no podrías tener un impago técnico, como en Argentina, donde incumplieron el pago de sus préstamos. Venezuela ha suspendido pagos. Tienes todos estos estados soberanos. Grecia suspendió pagos, ya sabes, hace unos años, cuando tuvo una gran crisis. Así que este tipo de cosas no ocurrirán en Estados Unidos desde un punto de vista constitucional. Pero es una carga enorme, y por eso Bessent intenta mantener bajos los tipos de interés. Y la cuestión clave desde el punto de vista del gobierno es que hay que atender la deuda. Eso significa que entra dinero de los contribuyentes y que una gran parte se desvía simplemente para pagar los intereses de la deuda. ¿Y de qué magnitud estamos hablando? Es enorme. De los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es la principal fuente de ingresos del gobierno federal, el 35% de lo recaudado se destina solo a atender la deuda, a pagar sus intereses. Por eso Bessent está echando balones fuera. Esto le preocupa muchísimo, porque la Oficina Presupuestaria del Congreso, que es un organismo independiente y bipartidista, proyecta que si las cosas siguen como van, con las salvaguardas que tienen, con las operaciones fiscales exactamente como están, sin que cambie nada, este porcentaje pasará del 35% de todos los impuestos sobre la renta de las personas físicas recaudados al 50%. ¿Y eso qué significa? Significa que el gobierno federal tiene un problema serio, porque el impuesto sobre la renta de las personas físicas que entra no se destina a proporcionar bienes y servicios del gobierno, no va a transferencias gubernamentales ni a nada parecido. Quiero decir, el contribuyente no recibe nada a cambio, absolutamente nada. Va a los tenedores de bonos. Así que ya sabe, la historia es bastante sencilla.
Y eso es lo que hay detrás de los esfuerzos desesperados de Bessent. Ahora está intentando salir del paso. Si yo le asesorara, desde luego le habría dicho, no hay manera de que esto funcione a menos que la Fed frene el crecimiento de la oferta monetaria, vuelva a meter al genio de la inflación en la botella y alcance el objetivo de inflación del 2%. Pero eso está fuera de su control. Él dirige el Tesoro, no la Fed. Por cierto, su intervención sí crea grandes problemas para la Fed, porque ¿qué está haciendo? La Fed presta atención a los tipos de interés, y él está intentando manipularlos. Así que, con la operación Twist, se está metiendo de lleno en terreno de la Fed. En la práctica, Estados Unidos se está acercando a esta espiral mortal de intereses de la deuda, por así decirlo, en la que unos tipos de interés más altos, unos costes de intereses más altos, debería decir, exigen más endeudamiento, y eso a su vez genera todavía más costes de intereses. Y ahora existe esta dinámica interesante, como has mencionado, entre la Reserva Federal, Kevin Warsh, y Scott Bessent, el secretario del Tesoro. ¿Cómo crees que se desarrollará esto con la reunión de Jackson Hole a la vuelta de la esquina? ¿Y cuál esperas que sea la reacción o la respuesta de Kevin Warsh a esta intervención, si es que hay alguna? Bueno, el presidente Warsh intentará evitar cualquier tipo de conflicto con Bessent. Es decir, no quiere entrar en una guerra con Bessent que altere aún más a los mercados, que ya están alterados. Ese es un punto. Así que, digamos, de las reuniones de Jackson Hole saldrá un lenguaje diplomático, muy cuidadosamente elaborado. Por todas las partes, además, porque los vigilantes de los bonos de todo el mundo han salido de su hibernación. Me asusta muchísimo a los banqueros centrales. Así que todo lo que salga de Jackson Hole estará muy cuidadosamente guionizado. Y no dirán nada que, bueno, no pretenderán decir nada. Intentarán tener cuidado de no decir nada que altere los mercados y ponga nerviosos a los vigilantes de los bonos. Eso es lo que ocurrirá. El problema es la realidad. Así que eso estará sobre el escenario. La cuestión es, bueno, ¿qué pasa entre bastidores? Ahí es donde está la realidad. Y entre bastidores, el déficit sigue subiendo y tienen que financiarlo. La guerra continúa, Trump sigue siendo un cañón suelto, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones fundamentales que están provocando que suban las rentabilidades de los bonos, incluido el creciente ritmo de expansión de la oferta monetaria, continuarán. Así que el problema no va a desaparecer. Y por cierto, no desaparecerá hasta que la Fed adopte la teoría cuantitativa del dinero y empiece a prestar atención a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Y si hacen eso, llegarán a la misma conclusión que un monetarista, que el crecimiento de la oferta monetaria es demasiado rápido y hay que frenarlo. Y si lo frenan, por supuesto, la inflación acabará desacelerándose y entonces bajarán los rendimientos de los bonos. Pero todo eso llevará tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, hay que darse cuenta de que hay largos desfases entre los cambios en la oferta monetaria y los cambios en la inflación. Normalmente, de entre 12 y 24 meses. Bueno, dentro de 24 meses, Trump ya no estará ahí. Así que esto sugiere que todos estos problemas acompañarán a Trump durante todo su mandato, su segundo mandato. Y ahora tenemos elecciones en noviembre, que son un poco una incógnita. No se sabe muy bien qué va a pasar ahí. Pero si los demócratas ganan por mucho, creo que vamos a ver muchos problemas, porque irán a por Trump. Creo que las posibilidades, la probabilidad, si ganan los demócratas, de que haya un impeachment, se vuelven bastante altas. Y habrá mucho de... Trump ha pasado su tiempo buscando venganza contra casi cualquier ratón que se mueva. Y cariño, los demócratas irán a por los republicanos con todo si ganan. Ese sería el resultado. Ahora bien, puede que no les vaya tan bien como mucha gente cree, porque la mayor ventaja que tienen los republicanos son los demócratas.
Si miras a algunos de los chiflados que se presentan en el Partido Demócrata, puede que no les vaya tan bien como creen. No lo sabemos. Si miras las encuestas, parece que a los republicanos les irá mal, pero tendremos que esperar y ver. Por cierto, no tenemos que esperar mucho. We just have to wait and see. We don't have to wait very long, by the way. Sí, no puedo creer que ya estemos a finales de agosto y que las elecciones de mitad de mandato estén a solo un par de meses. Así que será interesante ver qué ocurre, como decías. En cuanto a las rentabilidades de los bonos, ¿podría Washington acabar presionando a la Reserva Federal para que compre bonos del Tesoro a una escala mucho mayor si las recompras del Tesoro fracasan? ¿Es siquiera una posibilidad? Bueno, mire lo que pasó con la COVID. En febrero de 2020, la Fed empezó a monetizar el déficit. Compró el 90%. Y fue entonces cuando se produjo la llamada explosión del tamaño del balance. Así que llevó a cabo una enorme expansión cuantitativa, comprando y monetizando el déficit y comprando los bonos del Tesoro emitidos para financiarlo. Como consecuencia de eso, por supuesto, la oferta monetaria se disparó y acabamos con una inflación del 9,1%. Así que no creo que la Fed vaya a ser muy receptiva a ese tipo de enfoque. Y no hay nada, técnicamente, no hay realmente nada que la administración Trump y el Tesoro puedan hacer para obligar a la Fed a hacerlo. La Fed es independiente. The Fed is independent. Now, in the COVID, Durante la COVID, por las razones que fueran, la Fed sí monetizó los déficits. Y una razón por la que lo hizo, y por la que les pilló desprevenidos lo que ocurrió, es que rechazaron la teoría cuantitativa del dinero. El presidente Powell y la Fed de entonces repetían esta idea, y Powell declaró sobre ello muchas veces. Decía, bueno, no hay una relación fiable entre los cambios en la oferta monetaria y los cambios en la inflación. Recordad que, una vez que la inflación cambió después de que la oferta monetaria se disparara, entonces empezaron con todas esas excusas. Son los problemas de la cadena de suministro. Ya saben, claro, el puerto de Los Ángeles está colapsado y subió el precio del petróleo. Y ya saben, esto, aquello y lo demás allá. Todo era, recordad, temporal. Sí, inflación temporal. Sí, por cierto, nadie mencionó nunca la oferta monetaria. Si repasas la prensa de entonces, la prensa se tragó esto. Claro, la prensa no entiende gran cosa de nada. Y recuerden mi regla del 95%. El 95% de lo que leen en la prensa es erróneo o irrelevante. Y desde luego lo fue durante el episodio de inflación que tuvimos en 2021 y 2022. Nunca mencionaron la oferta monetaria. La prensa. Nunca. Todo era... Todos son pequeñas razones ad hoc. Este problema en la cadena de suministro, aquel problema en el mercado, esto, aquello y lo otro. Y decían, todo esto es temporal, se irá. Bueno, pues se fue. En cuanto la Reserva Federal apretó las tuercas a la oferta monetaria y la redujo su ritmo de crecimiento, entonces sí que se fue. Creo que ahora mismo parece que los inversores extranjeros, los tenedores extranjeros de bonos, señalan la irresponsabilidad fiscal de Estados Unidos como una de sus principales preocupaciones. Y no hace falta decir que mantener déficits de un año para otro es un problema. Y ahora que tenemos $40 billones de deuda, creo que prestar atención a esto también es una buena idea. Entonces, ¿cómo sería una solución auténtica al problema de la deuda de Estados Unidos en este momento? Recortes del gasto, impuestos más altos, un crecimiento económico más rápido, que a estas alturas suena a ilusión, inflación, otras medidas financieras, o sería simplemente alguna combinación de todo lo anterior. El problema es que la Casa Blanca y el Congreso son completamente irresponsables. Y esto es algo bipartidista.
Desde hace 30 años nunca han aprobado en el Congreso las leyes de asignación presupuestaria antes de que termine el año fiscal. 30 años. ¿Y qué hacen? Pues aprueban lo que llaman una resolución de continuidad. No han aprobado las asignaciones presupuestarias, tienen una resolución de continuidad. Así que no están cumpliendo las normas. Básicamente no están elaborando un presupuesto cuando les corresponde. Así que son completamente irresponsables, tanto el Congreso como la Casa Blanca, por cierto. Los dos están implicados. Y la única manera de resolver todo esto es invocar el artículo 5 de la Constitución de Estados Unidos, celebrar una convención constitucional centrada específicamente en incluir algún tipo de freno a la deuda en la Constitución estadounidense, de modo que sea inconstitucional que sigan acumulando estos déficits. Esa es la única solución. Han probado varios cambios legislativos. ¿Recuerdan Graham Brudman? Se suponía que iba a funcionar. Bueno, francamente, nunca llegó a aplicarse de verdad. Pero todas estas medidas legislativas, aunque se aprueben, luego las abandonan muy rápidamente y no son eficaces. Así que hay que cambiar la Constitución. Dr. Henke, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación absolutamente fascinante. Siempre aprendo muchísimo cuando hablamos y creo ha sido realmente muy interesante. Ayuda a poner las cosas en perspectiva y a entender qué es ruido y a qué deberíamos prestar atención. Y desde luego, espero que vuelva pronto para un nuevo episodio. Bueno, desde luego que lo espero con interés, Lena. Encantado de estar contigo. Gracias.